Buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por darme la oportunidad en el día de hoy de compartir con ustedes con un tema bien interesante, como es la resiliencia y la escucha activa como dos herramientas poderosas para el buen vivir. Mi nombre es Patricia Montesino, soy socióloga de profesión y quiero compartir con ustedes entonces en el día de hoy este tema tan interesante. El objetivo de este taller en principio es, en primer lugar, brindar información a todos los participantes acerca del concepto de resiliencia, un poco fortalecer el autoconocimiento y fomentar una actitud positiva dentro de los participantes. Adicionalmente, empoderarlos a ustedes como participantes para que puedan tomar un control sobre su vida y enfrentar los desafíos con una mayor fortaleza y una mayor adaptabilidad. Y por último, un poco comprender el concepto de escucha, poniéndole un apellido, como digo yo, escucha activa, ver cuáles son sus bondades o sus beneficios, conocer algunas estrategias que pueden ser útiles para desarrollar esta habilidad de manera que podamos mejorar nuestra comunicación interpersonal y de alguna manera tener un mejor vivir. Lo primero que tendríamos que comenzar entonces es hablar qué entendemos por resiliencia. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que ese es un término que viene de la física. En física es la capacidad que tienen los materiales de volver a su forma natural una vez que han estado sometidos a una adversidad o a una presión que lo deforma. En psicología, ya la resiliencia, entonces, teniendo esto como referencia, se entiende como la capacidad para afrontar aquellos eventos estresantes o traumáticos, superarlos, reorganizarlos de una manera positiva en nuestra vida para seguir creciendo con miras al futuro. Entonces, podríamos revisar dos conceptos que de alguna forma, con diferentes palabras, tienen que ver con lo mismo. Resiliencia como la capacidad que tenemos para aprender, descubrir las herramientas necesarias para avanzar, enfrentar y superar las adversidades, para continuar la vida proyectándonos en el futuro, aun cuando las circunstancias parecieran estar en nuestra contra. Otro concepto podría ser, pero como le digo, es con otras palabras, pero enfatiza fundamentalmente en los mismos elementos, es la valentía de que tenemos los seres humanos para reponernos a pesar de los miedos, de los dolores, del dolor emocional o de un recuerdo de una situación crítica, de un golpe duro que podemos haber recibido, pero salir fortalecidos y transformados. Hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de resiliencia. Una, en primer lugar, es que no tiene que ver con el nivel socioeconómico. Nosotros no podemos decir, ella es resiliente, claro, porque tiene dinero. No, eso no tiene nada que ver. Por otro lado, está relacionada con el crecimiento y el desarrollo personal. Eso quiere decir que es una cuestión de actitud, no más bien de un atributo que puede tener el ser humano. En tercer lugar, es importante tomar en cuenta que cambia de acuerdo al contexto, a la etapa que estemos viviendo en nuestra vida, incluso a la cultura de cada uno de nosotros. Otro aspecto importante es que reconoce el valor de la imperfección. Recordemos que como seres humanos somos seres imperfectos, ¿ok? Siempre podemos lograr una mayor perfección. Entonces es un proceso, no un destino. La idea es que podemos ir desarrollándola a medida que vaya transcurriendo nuestra vida. Por lo tanto, la resiliencia tampoco es un blindaje contra el sufrimiento y el dolor. No podemos pensar que una persona resiliente entonces es una persona que no va a sufrir de dolor. Todo lo contrario, sufre, puede tener el dolor, pero no se encasilla en eso. Entonces la resiliencia permite darle un significado constructivo a lo que nosotros estamos experimentando de forma tal que podamos usar ese sufrimiento, ese dolor como un ladrillo para poder crecer. Tampoco la resiliencia podemos decir que es un sinónimo de invulnerabilidad o de inmunidad, ¿ok? Porque lo que nos permite es asegurar la supervivencia ante la adversidad, porque tenemos confianza entre nosotros mismos y podemos saber que podemos crecer y transformarnos.
mismos. Las personas no resilientes o que tienen un nivel bajo de resiliencia son personas que suelen ser más vulnerables a sufrir traumas o incluso patologías psicológicas. Suelen ser más vulnerables a situaciones adversas que le ocurran en la vida y obviamente suelen ser más infelices. Cuando se habla de resiliencia, hay muchos que utilizan como metáfora el bambú. El bambú tiene 3 características, es flexible. Fíjese que ante los problemas se dobla, pero no se parte. ¿Okay? Es resistente porque crece en diferentes condiciones climáticas, en diferentes situaciones geográficas, ante los terremotos, pero como les digo, no se quiebra. Y por último, el crecimiento. Su crecimiento en los primeros años puede ser que no sea perceptible a la vista. Sin embargo, se va creando o se desarrolla un sistema de raíces tan fuerte que permite que pueda soportar su rápido crecimiento. Entonces, la intención es que nosotros recordemos esas características y seamos bambú en nuestra vida. Hay varias características que podemos, sin por supuesto pretender ser exhaustivos, cuando se habla de resiliencia. Hablamos de introspección, de moralidad, de creatividad, de humor, es un aspecto que siempre llama la atención cuando estamos hablando de resiliencia, iniciativa, capacidad para relacionarse e independencia. Vamos a revisar un poquito brevemente cada una de estas características. En primer lugar, la introspección, esa capacidad que tenemos de revisarnos nosotros mismos y darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y realmente de presentar una respuesta honesta acerca de lo que estemos viviendo. La capacidad de mantener una sana distancia emocional, física, sin caer en el aislamiento. Eso tiene que ver con la independencia. La iniciativa, que es ese placer de exigirnos y ponernos a prueba en tareas que progresivamente cada vez van a ser más exigentes. Por eso la idea no es conformarte con lo que tienes, lo que estás viviendo, sino efectivamente ir estableciendo retos que de alguna manera te hagan crecer y te ayuden a sentirte más seguro. La capacidad de relacionarse es vital. Esa habilidad de establecer relaciones íntimas y positivas con las personas que tenemos alrededor. Tenemos la moralidad, que se refiere a la conciencia moral, esa capacidad de comprometerse con los valores y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Luego tenemos el humor, que es esa capacidad de reírnos o sonreírnos, conseguir incluso el humor ante un momento que podría considerarse trágico. También tenemos la creatividad, esa capacidad para crear un orden, belleza y propósito a partir de lo que podría considerarse un desorden o el caos. Vamos a revisar un poco cuál sería el perfil de una persona resiliente. ¿Cuáles son las principales características? En primer lugar, no intentan controlar todas las situaciones. Regulan son sus emociones. En segundo lugar, saben controlar sus pensamientos. Poseen una buena autoestima, tienen una autoimagen adecuada. Se autoanalizan, sin embargo, no se critican duramente a sí mismas. Detectan cuáles son las causas de sus problemas para efectivamente poder resolverlo con mayor rapidez. Saben que después de la tormenta viene la calma. Es cuando uno dice, bueno, hoy a lo mejor vino la noche, pero mañana será otro día. Son objetivos con las situaciones. Tienen un pensamiento realista, flexible. Se adaptan a la realidad. Una característica es que tienes que aceptar la realidad y ver cómo es. Tienen una profunda creencia de que la vida tiene sentido, tienen una capacidad de lucha de verdad que increíble para mejorar, tienen un gran sentido de compromiso, una fuerte sensación de control de sus sentimientos, los acontecimientos, lo que decía, la idea es tener control de lo que está sucediendo y están más abiertos y preparados para la vida, obviamente. Son personas que asumen las dificultades como una oportunidad de aprendizaje. Tienen el hábito de estar plenamente presentes, por eso es que suelen mucho, por ejemplo, practicar el mindfulness o la atención plena, porque lo importante es el aquí y el ahora. No pienso, no me quedo anclado en el pasado, pero tampoco me estreso con lo que puede pasar. Vivo el aquí y el ahora, el presente. Son perseverantes, son tenaces, por eso digo que tienen una gran capacidad de lucha. Afrontan las adversidades con humor y buscan el apoyo social cuando es necesario.
tienden a interpretar las experiencias dolorosas como partes normales de la vida, están más satisfechas con las relaciones interpersonales que establecen con cada una de las personas que tienen alrededor, afrontan los retos sin mayores miedos y obviamente son más felices. La buena noticia es que definitivamente la resiliencia es una habilidad que puede cultivarse y que puede practicarse en la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ser resiliente hoy y puedo mañana no serlo. Pero entonces, ¿cuáles son algunos pasos que pudiéramos yo recomendarles para poder ser cada vez más resiliente? En primer lugar, cultiva las relaciones. Ten un pensamiento constructivo, establece metas y objetivos, acepta la realidad, confía en ti mismo, que tiene que ver con la autoestima, sé optimista, aprende a crecer con tus problemas, mantente siempre en perspectiva, ser independiente es bien importante, proactivo, utilizar la creatividad y el uso del humor. Crear las relaciones positivas y fuertes es porque la idea es que tú sientas que cuando tú tienes una adversidad, y necesitas ayuda, tú establezcas esa red de conexiones porque las otras personas están dispuestas a escucharte. Entonces, el conocer incluso otras experiencias te va a ayudar a crecer. Tener un pensamiento constructivo es tener también la visión positiva, de no ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Fijarte metas y objetivos. De alguna forma, pues cuando para no dar tumbos, tú lo que tienes que establecerte un objetivo y una meta y hacer todos los días tomar una acción que te acerque más a esa meta. ¿Okay? Aceptar la realidad, porque si tú no aceptas la realidad, obviamente no la vas a poder transformar. Confía en ti mismo, saber que tienes una serie de fortalezas y debilidades y en función de eso vas a poder alcanzar ese objetivo. Conserva el optimismo, lo que no significa no tener los pies sobre la tierra. Es simplemente confiar en que tú tienes una razón de ser, que tú tienes unos recursos, que tú tienes unas herramientas que te van a ayudar a salir adelante a pesar de esa adversidad que en un momento determinado puede moverte el piso. Aprender a crecer con tus problemas, entender que cada derrota es temporal. Eso no podemos pensar que no vamos a tener inconvenientes. Sí vamos a tener problemas, pero nosotros lo vamos a poder superar. Mantenerte siempre en perspectiva es hacerte esas preguntas que sean necesarias y responderte con honestidad. ¿Cómo puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo hacer para afrontar esta situación? ¿Cuál es el peor escenario que me puede ocurrir? Ser proactivos, tener iniciativa y por supuesto la independencia de la que ya habíamos dicho, que es mantener un poco la distancia entre personas tóxicas, por ejemplo. Es verdad que cuando nosotros nos sentimos mal, de repente queremos aislarnos y puede ser que en un momento el aislamiento sea una buena opción, pero no te puedes quedar allí. Tienes que establecer conexiones, tienes que salir al mundo a hablar con las personas que tienes a tu alrededor. Usar tu memoria personal es un poco conservar esa memoria y recordar cómo me sentí yo aquella vez cuando tuve esa situación. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo lo afronté? Para recordar y no caer en la misma, no tropezar con la misma piedra. Y evidentemente saber que tuve la fortaleza para poder lograrlo. Mantenerte dispuesto a cambiar, porque si bien es cierto, tenemos algo que es seguro, es el cambio. El cambio tienes que aceptarlo y entender que es inevitable. Más bien tienes que adaptarte a él. Conviértete en ti mismo en apoyo para los demás. Parece increíble, pero no es como les digo. El que tú apoyes a los demás también te va a ayudar a sentirte de una manera diferente. Igual usar la creatividad. Utilizar el humor. Yo recordaba la experiencia con un primo que tuvo un accidente aéreo donde le tuvieron que amputar las piernas y él, después por supuesto fue un tiempo duro la recuperación, pero después él siguió trabajando con la mecánica y recuerdo un día que dijo, oye, pero qué maravilla trabajar sin piernas para manejar el motor. Y todo el mundo se volvió y se dijo, wow, ¿cómo es esto? Porque es muy cómodo, puedo entrarme y puedo estar metido dentro del carro. Mirar siempre el futuro y
no perder tanto tiempo en quejarnos. Muchas veces nos ponemos a quejarnos y nos quedamos allí como en ese pobrecito yo. Gestionar el estrés y salir de nuestra zona de confort, porque definitivamente cuando salimos de nuestra zona de confort es que podemos conocer más nuestras fortalezas y saber que podemos lograr cosas mejores. Hay diferentes ejemplos que podrían servir de personas resilientes, personas muy conocidas como Frida Kahlo, la pintora que a los 6 años tuvo poliomielitis. A los 18 tuvo un accidente automovilístico que le permitió estar inmovilizada por mucho tiempo. Usó más de 30 corsets para poder mejorar la postura. Tuvo un amor tormentoso con Diego Rivera, que también era pintor. Y sin embargo, mira, se dedicó a la pintura y la pintura reflejaba su sufrimiento, su dolor, pero también la vida y el amor. Y fíjense cómo su última obra, por la que fue famosa, la hizo 8 días, una semana antes de morir, y se llamaba Viva la Vida. Tenemos un ejemplo también de Nelson Mandela, una persona que estuvo 27 años presa y lejos de promover el odio, fue un ícono de la paz y de la reconciliación social. Y cómo logró ser presidente de Sudáfrica después de todo haber vivido esto. Hay una persona no tan conocida, Albert Espinosa. Él es ingeniero industrial, guionista, dramaturgo, novelista, cineasta, que colabora con varios periódicos en su país. A los 13 años le diagnosticaron una enfermedad que se llama osteosarcoma, que lo llevó a perder una pierna. Luego, al poco tiempo, a los 16 años le extirparon un pulmón y parte del hígado a los 18 años. Estuvo 10 años hospitalizado. Esa persona vive cada día como si es el último día que va a vivir en su vida. De hecho, su frase de motivación es: lo que es triste es no vivir intensamente. Tenemos también a Mark English, puede ser otra persona no muy conocida, un montañista que intentando subir con otro compañero a la cima de Monte Cook en Nueva Zelanda, estuvo 14 días atrapado. Las piernas se les congelaron, la tuvieron que amputar y terminó convirtiéndose en la primera persona que sin piernas subió el Monte Everest. Tenemos también a Beethoven, una persona que tuvo una vida muy tormentosa, vida familiar, se ausentó de su núcleo familiar con muy, muy poca edad, no obstante tuvo que regresar nuevamente porque tenía problemas sobre todo con su padre se enferma, retorna a su casa, y cuando ya empieza a tener sus empieza a brillar, digamos, como compositor, pues empieza a sentir un síntoma de una enfermedad que puede ser una de las más terribles que puede tener un músico, como es estar sordo. Y fíjense lo famoso que fue. Dicen que él componía imaginándose las notas en su cabeza. Como unos tips que pudiéramos desarrollar para desarrollar, la resiliencia en nuestros niños. En primer lugar, dar el ejemplo, no sobreprotegerlos y creer en ellos. Eso quiere decir que no evites que se caigan, más bien enséñale a que ellos evidentemente pueden levantarse y que tú confías en ellos. Cuando tengan contratiempos, hazle preguntas más bien para que ellos piensen, ¿qué podías haber hecho para que eso fuera diferente? ¿Qué puedes sacarle de bueno a eso que te ocurrió? Y enseñarles a relativizar, a ver los errores y los contratiempos como algo normal que va a pasar. La vida tiene altibajos y uno tiene que aprender de cada uno de ellos. Para cultivar la resiliencia entonces en el trabajo y en la vida laboral, en la vida en general, podríamos dar como estos tips. Primero, conoces tus fronteras, festeja tus triunfos. Algunas veces nosotros pensamos en ese sueño tan grande y esperamos hasta que no alcancemos ese objetivo grande, pues de repente como que no hacemos nada. Entonces, mientras nosotros tomemos acciones y vamos festejando esas acciones, de alguna manera nos automotiva. Es como cuando de repente en el trabajo logré un proyecto que pensaba que no lo iba a poder hacer en 3 días. Oye, salgo de mi trabajo y me como un helado. Eso es una manera de festejar un triunfo. Relaciónate, recuerden que les dije, no puedes ser independiente, no puedes aislarte, pero tú eres un ser social. Tienes que relacionarte con las otras personas que te van a ayudar incluso para
conocer su experiencia o también están dispuestas a escucharte cuando tú te sientes mal. Aprender de los errores y los rechazos, porque la vida es así, ¿ok? Saca la lección de eso que te ha ocurrido. Hábitos para hacerte emocionalmente más fuerte. En primer lugar, deja de perder el tiempo lamentándote y quejándote y haciéndote de víctima. En segundo lugar, no entregues el poder a los demás. El control lo tienes tú, no el otro. Ni control ni de pensar, ni de sentir, ni de, de hacer. Acepta el cambio, lo que les dije. Olvídate de querer agradar a todo el mundo. No somos moneditas de oro. Y pues en algún momento determinado puede ser que, bueno, no le caigamos bien a alguien. No repitas los errores del pasado, identifica más bien cuáles son esos disparadores que han hecho posible que eso pasara para que no vuelvas a repetirlo. Arriésgate, no tengas miedo. Enfócate en el presente y en ese futuro prometedor y recuerda que todo requiere tiempo. Tú lo vas a lograr. Puede ser que te cueste un poquito más en comparación con otra persona, pero lo puedes lograr. En segundo lugar, tenemos como otra herramienta, cuando hablamos de comunicación efectiva, tenemos que hablar de la escucha. Es tan importante eso que algunas veces cuando hablamos de comunicación pensamos solamente que, bueno, que tenemos una boca y fíjate lo interesante, tenemos dos oídos, lo que quiere decir que pareciera que es tan importante el escuchar como el hablar. Y para poder saber, para hablar de escucha, muchos piensan que oír y escuchar es un sinónimo, pero realmente no es así. El oír es un fenómeno fisiológico. Yo oigo el aire acondicionado, oigo llover, pero cuando yo a ese sonido lo interpreto, quiero decir, le confiero un sentido, es cuando puedo hablar de escucha. Y aquí quisiera compartir con ustedes no solamente esa escucha de interpretar incluso el sonido que emite otra persona, sino también el ponerle un apellido. Por eso hablo de no escucha, sino escucha activa, que implica mucho más que oír e interpretar. Saber escuchar activamente, entonces, es atender a lo que la otra persona me está diciendo, pero no solamente con sus palabras, también con la entonación que utiliza, los gestos, las expresiones, teniendo en cuenta la razón que tiene. Uno debería reflexionar entonces, ¿qué hago yo cuando yo estoy escuchando? Yo me adelanto a lo que la otra persona está diciendo. Estoy suponiendo qué es lo que va a decir la otra persona. Me desvío y estoy pensando en lo que voy a hacer en el futuro. Reacciono con impulsividad ante ciertas palabras que de alguna manera como que me alteran. Son aspectos, preguntas que uno debería hacerse para ver efectivamente qué tan buenos escuchadores somos. Definitivamente requisitos o reglas elementales para poder escuchar, estar dispuestos, obviamente, evitar juicios hasta el final, observar, como les digo, las expresiones verbales y no verbales. El lenguaje del cuerpo definitivamente cobra una gran relevancia, porque de hecho cuando hay incongruencia entre lo que sale de mi boca y lo que yo expreso con mi cuerpo, la persona va a creer en el lenguaje corporal. Quiero decir, en lo que se ve, no en lo que se escucha. Y practicar la empatía, que ya sabemos que es una habilidad que es ponerse en el zapato de la otra persona. Barreras que afectan la escucha activa. Es importante que sepamos que para escuchar de una manera activa tenemos que tomar en cuenta que nosotros filtramos como seres humanos o modificamos hasta el 70% de lo que escuchamos. Eso es una realidad, nos guste o no. En vez de atender al interlocutor, lo que estamos pendientes de lo que vamos a decirle. Las distracciones que pueden ser incluso de ruido, de que alguien entra, que alguien sale, que alguien comenta, que alguien suena el teléfono, qué sé yo. Desgaste de energía, porque obviamente no es lo mismo escuchar a una persona a las 7 de la mañana, por ejemplo, en un espacio académico, en un salón de clase, a escucharla a las 9 de la noche. No es lo mismo. La volatilidad que tenemos de la memoria, es importante que sepamos que después de 48 horas nosotros recordamos solamente el 25% de lo que escuchamos. Por eso es que en educación una de las herramientas que se utiliza es la repetición. Los sentimientos, la alteración emocional, definitivamente nosotros no escuchamos igual cuando estamos contentos, ¿cierto? Cuando estamos alegres, igual que cuando estamos tristes.
Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. De hecho, cuando tú tienes la experiencia, de repente estás en tu entorno laboral y tu jefe te dice, mira, te vamos a ascender y tú eufóricamente estás feliz, estás contento y de repente te dijo además que hoy te vas a quedar hasta las 8 de la noche. Y resulta que a las 4 tú agarras tu cartera porque te quieres ir para tu casa para echar el cuento a tus compañeros y resulta que otra compañera te dice, mira, pero te dijeron que hoy te quedas hasta las 8. A mí, yo me enteré de eso porque la euforia hizo que yo escuchara solamente el ascenso. Se me olvidó lo de las 8 de la noche. Entonces, la alteración emocional definitivamente afecta la escucha activa, igual que la escucha selectiva. ¿Cuántas veces de repente, por ejemplo, por dar un ejemplo muy común en la administración pública, te dicen, depende de la fuente, dicen, van a pagar un bono. ¿Quién lo dijo? Dependiendo de quién lo dijo, obviamente tú le vas a creer o no le vas a creer. ¿Te lo dice el mensajero? No. Pero si de repente te lo dijo alguien de recursos humanos, entonces sí es una fuente fidedigna, ¿verdad? También están las 3A de la escucha activa. Vamos a decir, en primer lugar, la actitud. Hay que tener una mentalidad positiva y escuchar. O sea, limitando los pensamientos negativos. Tener esa visión positiva para poder escuchar, obviamente. En segundo lugar, el ajuste. Mantén la mente abierta para escuchar. No es estar preparado para ver qué voy a responder. Y la atención plena es vital. Lo que yo les digo, la capacidad de observar no solamente lo que está saliendo de la boca, sino todas esas expresiones faciales y el lenguaje de cuerpo que acompaña lo que está saliendo de nuestra boca. Atención plena, interés genuino, es demostrar efectivamente interés en lo que la otra persona me está diciendo. La empatía, ya sabemos, buscar comprender cuál es la necesidad o cuál es el sentimiento que tiene la otra persona cuando se está expresando. El no interrumpir, el entender que cada uno tiene su tiempo. La retroalimentación verbal y no verbal, que no implica más que mantener ese contacto visual para efectivamente no perder todas esas señales que se están presentando a la hora que la persona se está expresando frente a nosotros. Parafrasear y resumir, de alguna manera, para tú demostrar que efectivamente tú estás escuchando de manera activa, tú puedes decir con tus palabras lo que tú entiendes que te dijo la otra persona. O, si existe alguna duda, preguntar para que efectivamente la persona tenga la oportunidad de aclarar o de confirmar si efectivamente eso es lo que yo quería decir, Patricia. Preguntar y también evitar criticar o juzgar. Eso es un error que cometemos muchas veces, de criticar a la otra persona. Entonces, la escucha activa tiene que ver con mejorar nuestras comunicaciones, fortalecer nuestras relaciones, resolver incluso conflictos, reduce el estrés, potencia el aprendizaje y aumenta la empatía. Entonces, ya para resumir, podríamos decir que la resiliencia entonces es la capacidad que tenemos de adaptarnos y prosperar frente a la adversidad, frente a un trauma, una tragedia, una amenaza o fuentes importantes de estrés. No se trata entonces de evitar las dificultades, sino aprender a vivir, a afrontarlas y verlas de una manera optimista, entender que no somos inmunes al dolor y a la vulnerabilidad, pero que tenemos la capacidad para recuperarnos y crecer frente a esas experiencias que hemos tenido. Recordar que la resiliencia entonces no es un atributo, es un proceso, no es un destino, y que como sugerencias para desarrollar la resiliencia tenemos cultivar nuestras relaciones positivas, enfocarnos en lo que podemos controlar, desarrollar una perspectiva positiva, cuidarnos a nosotros mismos, que significa tener autoestima y autoimagen, aprender de nuestras experiencias y buscar ayuda cuando definitivamente la necesitemos. La escucha activa entonces es una segunda habilidad que quería compartir con ustedes, que es fundamental para poder establecer esta red de conexiones o de relaciones sólidas y positivas con las personas que nos rodean. Características de la escucha activa están la atención plena, el interés genuino, la empatía, el no interrumpir, la retroalimentación
verbal y no verbal, el parafraseo y hacer preguntas y evitar criticar. Beneficios que tiene la escucha activa: mejora nuestra comunicación, fortalece nuestras relaciones con las personas que nos rodean porque creamos confianza y le decimos a la otra persona: yo respeto lo que tú estás diciéndome y te comprendo. Resuelve conflictos porque permite abordar desacuerdos de una manera constructiva, aumenta la productividad porque obviamente mejora el trabajo en equipo y promueve el bienestar. Por eso hablo de que es una habilidad para el buen vivir. Para culminar, entonces, la escucha activa es una habilidad definitivamente crucial para la comunicación efectiva y el desarrollo de las relaciones positivas en cada uno de los contextos en los que nosotros nos desenvolvemos. Al practicarla, podemos mejorar la comprensión mutua, resolver conflictos de manera constructiva y fomentar el bienestar personal y profesional de cada uno de nosotros. Que tengan buenos días.